El aire acondicionado del auditorio zumbaba suavemente mientras Marina ajustaba su presentador de diapositivas, intentando mantener la compostura ante las 300 personas que llenaban el Congreso Académico Internacional. Sus dedos temblaron ligeramente al pasar a la siguiente diapositiva, pero no era por los nervios de la presentación. Lo había visto. Después de 15 años, el profesor García estaba allí, sentado en la tercera fila, con el pelo más cano pero con la misma mirada penetrante que recordaba de aquella fatídica tarde de 2009. Por un momento, el tiempo pareció congelarse, y el murmullo de la audiencia se desvaneció en un zumbido distante mientras su mente la transportaba de vuelta a aquel día, al momento en que una simple mentira cambió el curso de 2 vidas para siempre. Un movimiento en su visión periférica la devolvió al presente. Un joven estudiante agitaba discretamente un sobremanila desde la puerta lateral del auditorio. Sus ojos se encontraron brevemente, y algo en su mirada de urgencia hizo que el estómago de Marina se encogiera. Continuó su presentación sobre avances en neurociencia cognitiva, pero su mente estaba dividida entre el pasado y ese sobre misterioso. ¿Qué podría ser tan urgente como para interrumpir su conferencia magistral? La presentación terminó entre aplausos corteses, y mientras la audiencia se dispersaba para el receso, el joven se acercó apresuradamente. «Doctora Ruiz, necesito mostrarle algo inmediatamente», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Es sobre el profesor García y hay más personas involucradas. Mucho más de lo que usted cree». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 15 años construyendo una nueva vida, una reputación impecable, y ahora todo podría desmoronarse con el contenido de ese sobre. Pero lo que el estudiante reveló en los siguientes minutos hizo que su antigua mentira pareciera insignificante en comparación. Una red de engaños, manipulación y poder que se extendía por los pasillos más prestigiosos de la Academia Española. Mientras el joven desplegaba documentos y correos electrónicos sobre una mesa vacía en un rincón apartado, Marina no podía evitar preguntarse, ¿había sido su mentira de hace 15 años un acto de justicia inconsciente? ¿O simplemente había sido un peón en un juego mucho más grande? Y ahora, frente a esta nueva revelación, ¿qué debería hacer con la verdad? El profesor García pasó cerca de ellos, y por un momento sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Marina vio algo que nunca había notado antes: miedo. ¿Qué secretos guardaba este hombre que una vez había sido el objeto de su venganza? La respuesta, sospechaba, estaba en los documentos que temblaban en sus manos, y en las decisiones que tendría que tomar en las próximas horas. Los pasillos de la Universidad Complutense bullían de ambición y secretos en aquella primavera de 2009. Marina, entonces una prometedora investigadora doctoral, caminaba entre las columnas centenarias con un peso invisible sobre sus hombros. El ambiente académico, aparentemente refinado y civilizado, ocultaba una guerra silenciosa por recursos, reconocimiento y poder. Los tacones de Marina resonaban contra el suelo de mármol mientras se dirigía al despacho del profesor García, sosteniendo un pendrive que cambiaría todo. Había sido un descubrimiento accidental. Una noche de trabajo hasta tarde en el laboratorio, un archivo mal nombrado, una carpeta que nunca debería haber abierto. El profesor García, respetado catedrático y figura prominente en el campo de la neurociencia, había estado falsificando datos durante años. Pero eso no era lo peor. Entre los archivos encriptados, Marina había encontrado evidencia de algo más oscuro: fondos desviados, experimentos no autorizados, nombres de estudiantes que habían desaparecido misteriosamente del programa. El despacho del profesor olía a libros viejos y café rancio. García estaba sentado tras su imponente escritorio de roble, corrigiendo trabajos con su característico bolígrafo rojo. «Señorita Ruiz», dijo sin levantar la vista, «¿qué la trae por aquí tan tarde?». Su voz, suave como terciopelo, ocultaba un filo que Marina había aprendido a temer. Fue entonces cuando la mentira tomó forma en su mente. Una mentira que nació del miedo, de la rabia, de la impotencia, pero también del instinto de supervivencia. Porque mientras sostenía ese pendrive, Marina había comprendido que García no estaba solo en sus manipulaciones. Había visto nombres en esos archivos, nombres de personas poderosas dentro y fuera de la universidad. «Profesor», comenzó ella, y su voz sonaba extrañamente calmada, «he estado revisando los datos del estudio longitudinal». La mentira fluyó con una facilidad que la sorprendió incluso a ella misma. Una acusación falsa, pero construida sobre una verdad más terrible que nadie estaba preparado para enfrentar.
¿Qué precio tiene la verdad en un mundo construido sobre mentiras? ¿Es la mentira a veces un arma de justicia? Mientras Marina tejía su red de engaños aquella noche, no podía saber que estaba iniciando una cadena de eventos que resonarían durante décadas. El profesor García la escuchaba con una expresión indescifrable, sus dedos tamborileando sobre el escritorio en un ritmo hipnótico. En las profundidades de sus ojos, Marina creyó ver un destello de reconocimiento, como si supiera exactamente qué juego estaba jugando ella. El sol se ponía sobre Madrid, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas del despacho, mientras dos personas jugaban al gato y al ratón con verdades y mentiras, sin saber que ambos eran peones en un juego mucho más grande. Me llamo Carmen Vega y durante 25 años he sido la secretaria del Departamento de Neurociencias. Desde mi escritorio, ubicado estratégicamente frente al decanato, he visto desfilar ambiciones, traiciones y secretos como si fueran estudiantes en día de matrícula. La gente cree que somos invisibles, nosotros, los que manejamos los engranajes de la universidad. ¡Qué equivocados están! Hoy observo a la doctora Marina Ruiz caminando por los pasillos durante el congreso, tan segura de sí misma, tan diferente de aquella joven asustada de 2009. Si ella supiera que tengo en mi poder el manuscrito original, ese que todos creen perdido. Si supiera que cada movimiento, cada promoción, cada casualidad en su carrera ha sido cuidadosamente orquestada desde las sombras. Los académicos son como niños jugando a ser dioses. Creen que sus pequeñas mentiras y manipulaciones son el centro del universo. Pero yo guardo los verdaderos secretos, en archivadores metálicos, en carpetas digitales protegidas con contraseñas que solo yo conozco, en una red de favores y deudas que se extiende como una telaraña por toda la institución. El profesor García acaba de pasar frente a mi escritorio, pálido como si hubiera visto un fantasma. Quizás lo ha hecho. Los fantasmas del pasado tienen una forma peculiar de materializarse en el momento más inoportuno. Me pregunto si recuerda aquel día, hace 15 años, cuando me pidió que perdiera ciertos documentos. Lo que él no sabe es que nunca perdí nada. Cada papel, cada correo electrónico, cada susurro en los pasillos ha sido meticulosamente catalogado y guardado. Veo al joven becario, Alejandro, corriendo con su sobremanila. Pobre ingenuo, cree que ha descubierto algo revolucionario. Lo que no sabe es que ese descubrimiento llegó a sus manos exactamente cuando debía llegar. En esta universidad, nada sucede por casualidad. La verdadera pregunta es, ¿quién está moviendo realmente los hilos? ¿El decano con sus conexiones políticas? ¿Los inversores privados con sus agendas ocultas? ¿O quizás alguien más cercano, alguien que ha estado observando, esperando, planificando durante décadas? Mientras organizo mi escritorio al final del día, sonrío al pensar en todas las verdades que guardo. El manuscrito descansa en mi cajón, ese documento que podría destruir carreras y reputaciones con la misma facilidad con que se borra una pizarra. Pero todo tiene su momento, y el tiempo es mi mejor aliado. La universidad se vacía lentamente, pero los secretos permanecen, resonando en los pasillos como ecos de conversaciones nunca escuchadas. Y yo, Carmen Vega, sigo aquí, guardiana silenciosa de verdades que nadie está preparado para enfrentar. Porque en el juego del poder académico, no son los títulos ni los papers los que importan, sino los secretos que guardamos y el momento preciso para revelarlos. Nunca olvidaré la mañana en que recibí aquel correo electrónico. Yo, el profesor García, el supuesto villano de esta historia, estaba sentado en mi despacho de la universidad cuando la verdad llegó como un relámpago en un día despejado. El remitente era anónimo, pero el contenido era devastador. Pruebas irrefutables de que la mentira de Marina Ruiz había sido, paradójicamente, mi salvación. El archivo adjunto contenía documentos que revelaban una conspiración mucho más siniestra de la que yo había sido parte sin saberlo. Mi propia investigación, aquella que creía estar protegiendo con mis acciones cuestionables, había sido manipulada desde el principio. Éramos todos peones en un tablero mucho más grande. Esa misma tarde tomé una decisión que sorprendería a todos, especialmente a mí mismo. Renuncié a mi cátedra, vendí mi piso en Madrid y me trasladé a un pequeño pueblo costero en Galicia. Allí, con los ahorros de una vida académica, abrí una librería. Páginas del Mar, la llamé, un nombre tan alejado del mundo académico como yo pretendía estar. Pero la librería tenía un propósito oculto. Entre novelas bestseller y clásicos de la literatura,
Comencé a construir una colección muy específica. Libros raros sobre neurociencia, manuscritos olvidados, publicaciones descatalogadas. Cada volumen era una pieza de un rompecabezas que necesitaba resolver. Cada cliente que cruzaba la puerta podría ser un mensajero involuntario de las respuestas que buscaba. La verdad es que elegí este pueblo por una razón específica. Era el lugar donde Marina había crecido. Sus raíces estaban aquí, en estas calles empedradas que serpentean hacia el mar. Cada mañana, mientras abro la librería y el olor a café se mezcla con el de los libros viejos, me pregunto si ella sabe que estoy aquí, construyendo silenciosamente un refugio para la verdad que ambos necesitamos enfrentar. Entre los estantes de mi librería se esconde algo más que libros. Hay un manuscrito, el original de una investigación que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la consciencia humana. No es mío, nunca lo fue, pero sé que es la clave para desentrañar la red de mentiras que nos envuelve a todos. ¿Es posible redimirse a través de los actos silenciosos? ¿Puede una persona cambiar la narrativa de su vida sin pronunciar una sola palabra de explicación? Mientras organizo los libros y atiendo a los clientes, estas preguntas resuenan en mi mente como el eco de las olas contra los acantilados. La campana de la puerta suena, y entra otro cliente. Como siempre, observo atentamente, buscando señales. Porque sé que tarde o temprano, todos los caminos conducirán aquí, a esta pequeña librería junto al mar, donde las verdades esperan pacientemente a ser descubiertas entre páginas amarillentas y secretos bien guardados. Los hilos del destino se tejen de formas misteriosas, como las conexiones entre libros en una biblioteca infinita. Durante estos 8 años, hemos sido muchos los que, desde las sombras, hemos movido los hilos para que Marina y el profesor García pudieran encontrar su camino hacia la verdad. Yo, Antonio, el bibliotecario de la universidad, he observado todo desde mi puesto entre estanterías centenarias. He visto cómo Rosa, la camarera del café de enfrente, deslizaba notas en servilletas que llegaban por casualidad a las manos correctas. Carlos, el conserje nocturno, organizaba los horarios de limpieza para que ciertos documentos aparecieran en determinados momentos. Incluso Diego, el técnico informático, programaba fallos en el sistema que permitían que ciertos correos llegaran a destinatarios específicos. Las recomendaciones anónimas que tanto Marina como García recibieron durante años no venían solo del profesor, como ambos creían. Éramos una red silenciosa de personas comunes, cada uno con sus propias razones para involucrarse en esta historia de redención. Algunos buscábamos justicia, otros expiación, y algunos simplemente no podíamos soportar el peso de los secretos que conocíamos. Recuerdo el día que encontré el primer patrón, 3 libros solicitados en préstamo por Marina en 2009, justo antes de la mentira. Los mismos 3 libros fueron consultados por García 7 años después, en diferentes bibliotecas del país. No fue coincidencia. Nada lo es cuando se mira lo suficientemente cerca. La doctora Méndez, aparentemente una simple profesora de literatura, había estado codificando mensajes en las referencias bibliográficas de sus artículos, guiando a ambos hacia piezas cruciales del rompecabezas. El jardinero del campus, don Manuel, plantaba ciertos tipos de flores cerca de ventanas específicas, un código secreto que solo los involucrados podíamos interpretar. Entre 2016 y 2024, construimos un elaborado sistema de señales y coincidencias. Cada evento aparentemente aleatorio era un paso cuidadosamente planeado en una danza invisible. Las cartas anónimas, los libros que casualmente caían de los estantes, las conversaciones estratégicamente escuchadas en pasillos vacíos, todo formaba parte de un plan mayor. Pero ¿quién orquestaba realmente todo esto? ¿Quién había reunido a este grupo dispar de cómplices silenciosos? La respuesta está en los patrones, en las conexiones que solo se vuelven visibles cuando se mira el cuadro completo. Como las constelaciones en el cielo nocturno, las verdaderas formas solo emergen cuando se conectan los puntos correctos. Mientras organizo los libros esta noche, pienso en cómo cada pequeña acción, cada decisión aparentemente insignificante, nos ha traído hasta este momento. La verdad, como los libros más valiosos, a veces necesita de muchas manos para ser preservada y transmitida. El Renault Clio de Marina devoraba kilómetros bajo un cielo plomizo mientras dejaba Madrid atrás. La decisión de conducir hasta Galicia en lugar de tomar el tren había sido instintiva, como si su subconsciente supiera que necesitaba este tiempo a solas con sus pensamientos.
El pendrive que el joven Alejandro le había entregado pesaba en el bolsillo de su chaqueta como si fuera de plomo. Los paisajes cambiaban gradualmente. Los páramos castellanos daban paso a las montañas leonesas, y finalmente a los valles verdes de Galicia. Cada kilómetro parecía llevarla no solo hacia su destino físico, sino también hacia su pasado. La radio susurraba canciones antiguas, como si el universo hubiera sincronizado la música con sus recuerdos. En una parada para repostar en una gasolinera perdida en medio de la nada, Marina se encontró con una anciana que vendía quesos artesanales. A veces, le dijo la mujer mientras le envolvía un trozo de queso, el camino más largo es el más corto para llegar a la verdad. Sus palabras resonaron con una sabiduría inquietante, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía Marina. Las nubes se oscurecieron amenazadoramente cuando atravesaba un tramo especialmente sinuoso de la carretera. La lluvia comenzó suave, casi tímida, pero pronto se convirtió en un diluvio que obligó a Marina a reducir la velocidad hasta casi detenerse. Un relámpago iluminó el cielo, revelando un pequeño desvío hacia lo que parecía ser un antiguo monasterio reconvertido en hostal. La tormenta la forzó a hacer una parada no planificada. El hostal, administrado por un hombre llamado Ernesto, parecía sacado de otra época. Curioso, dijo él mientras firmaba el registro. Hace exactamente 15 años tuvimos otro huésped buscando refugio de una tormenta similar. Un profesor, creo recordar. En su habitación, Marina encontró un libro olvidado en la mesita de noche. Al abrirlo, una nota cayó de entre sus páginas. Una antigua carta escrita con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Era la letra del profesor García, pero la fecha era de hace 5 años. La carta hablaba de arrepentimiento, de verdades ocultas y de una librería junto al mar. Mientras la tormenta rugía fuera, Marina comenzó a comprender que este viaje era más que una simple búsqueda de respuestas. En cada encuentro, en cada coincidencia aparente, se revelaba un patrón más grande. ¿Era posible que incluso esta tormenta, esta parada forzosa, fuera parte de algo mayor? La noche avanzaba, y con ella, las revelaciones se acumulaban como las gotas de lluvia en los cristales de su ventana. ¿Cuántas más coincidencias encontraría antes de llegar a su destino? ¿Y qué verdades la esperaban en aquella pequeña librería costera que, ahora lo sabía, no había elegido su ubicación por casualidad? La campanilla de páginas del mar tintineó suavemente cuando Marina empujó la puerta. El olor a libros viejos y café recién hecho la envolvió como un abrazo inesperado. García estaba de espaldas, organizando libros en una estantería alta. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo se hubiera congelado entre las páginas de todos esos libros. «Te estaba esperando», dijo él sin darse la vuelta, su voz más gastada de lo que ella recordaba. «El café está recién hecho». La lluvia golpeaba suavemente los cristales del escaparate, creando un telón de fondo perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Sobre el mostrador, un ejemplar desgastado de El Conde de Montecristo parecía observarlos, como un testigo silencioso de la venganza y el perdón. 15 años, comenzó Marina, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. 15 años construyendo una mentira que resultó ser una verdad disfrazada. García finalmente se giró, y sus ojos revelaron el peso de secretos demasiado pesados para cargar en soledad. La verdad, dijo mientras servía 2 tazas de café, tiene muchas capas, como las páginas de un libro antiguo. Cada vez que crees haber llegado al final, descubres un nuevo capítulo. Entre sorbo y sorbo de café, las revelaciones comenzaron a fluir. El pendrive de Alejandro, los documentos antiguos, las investigaciones manipuladas, todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas diabólico. Pero había más, mucho más. Tu mentira, confesó García, me salvó de algo peor que la deshonra académica. Me salvó de convertirme en cómplice de algo monstruoso. Las sombras se alargaban en la librería mientras la tarde avanzaba. Cada estante, cada libro, parecía contener un fragmento de la historia que estaban desentrañando. La verdad emergía como un leviatán desde las profundidades de 15 años de silencio. ¿Por qué esta librería?, preguntó Marina, aunque ya intuía la respuesta. Porque cada libro aquí es una pieza de evidencia, respondió él, dirigiéndose hacia una puerta trasera que Marina no había notado antes. Pero la verdadera respuesta está aquí detrás. La puerta se abrió revelando una habitación pequeña, sus paredes cubiertas de fotografías, documentos y mapas conectados por hilos rojos,
como una telaraña de conspiraciones y secretos. En el centro, sobre un atril, descansaba un manuscrito que ambos reconocieron instantáneamente. «La mentira original», susurró García, «no fue tuya. Fue mía». Y protegió algo mucho peor de lo que ninguno de los dos imaginaba. El manuscrito sobre el atril temblaba ligeramente bajo la luz mortecina de la tarde. «Este documento», expliqué mientras Marina lo observaba con ojos incrédulos, «contiene la verdadera razón por la que 3 estudiantes desaparecieron del programa en 2008. Mis manos temblaban al pasar las páginas amarillentas. No fueron bajas voluntarias, como todos creímos. El aire en aquella pequeña habitación se volvió denso, casi irrespirable. Cada fotografía en la pared contaba una historia diferente, pero todas convergían en un punto común: el proyecto secreto de modificación neuronal que el departamento había estado desarrollando durante décadas. Los estudiantes, murmuré mientras las piezas encajaban en mi mente, fueron conejillos de indias involuntarios. Tu mentira sobre mi falsificación de datos, continué, desvió la atención de la verdadera investigación. Sin saberlo, salvaste vidas. Me acerqué a una pared cubierta de documentos. Pero el precio fue alto. Demasiado alto. Las evidencias eran abrumadoras. Correos electrónicos encriptados, informes médicos falsificados, transferencias bancarias a cuentas offshore. Todo apuntaba a una red de experimentación ilegal que se extendía más allá de nuestra universidad, alcanzando las más altas esferas del poder académico y gubernamental. El manuscrito revelaba una terrible verdad: los experimentos continuaban, ahora en otras instituciones, bajo diferentes nombres. Las desapariciones no habían cesado, solo se habían vuelto más sutiles. Durante estos 15 años, expliqué mientras servía más café, ahora frío y amargo como la verdad que estábamos desentrañando, he estado recopilando evidencias, construyendo conexiones, preparándome para este momento. ¿Por qué ahora?, pregunté, aunque la respuesta ya se formaba en mi mente. El Congreso Académico, el joven Alejandro con su sobremanila, la red de ayudantes silenciosos, todo había sido orquestado para este momento. Porque ahora tenemos la fuerza necesaria, respondí, sacando un último documento de un cajón oculto. Y porque ellos están a punto de iniciar la fase final del proyecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fuera, la lluvia había cesado, pero las gotas seguían resbalando por los cristales como lágrimas silenciosas. La verdad, finalmente revelada, pesaba sobre nosotros como una losa de plomo. El amanecer encontró a Marina y al profesor García en la pequeña cafetería frente a la librería, rodeados de documentos y tazas de café vacías. La decisión que habían tomado durante la noche cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro de la investigación neurológica en España. La red de aliados que habían construido silenciosamente durante años se activó como un mecanismo de relojería perfectamente sincronizado. Carmen, la secretaria del departamento, liberó simultáneamente todos los documentos guardados durante décadas. El bibliotecario Antonio comenzó a digitalizar evidencias cruciales. La doctora Méndez preparó su declaración ante el Comité de Ética. Es curioso, reflexionó Marina mientras observaba el mar a través de la ventana empañada, como una mentira nacida del miedo nos llevó a descubrir una verdad nacida de la codicia. El profesor García asintió, su rostro reflejando el peso de los años y los secretos. La comunidad académica se sacudió con las revelaciones. Las noticias se extendieron como fuego por los pasillos universitarios de toda España. Antiguos colegas, estudiantes desaparecidos que habían sobrevivido a los experimentos, comenzaron a emerger de las sombras, cada uno aportando su pieza al complejo rompecabezas. La pequeña librería Páginas del Mar se transformó en el epicentro de algo más grande que ellos mismos. Entre sus estanterías, ahora se reunían investigadores éticos, periodistas comprometidos y activistas por los derechos humanos. El manuscrito, finalmente público, se convirtió en testimonio de hasta dónde puede llegar la ambición humana y cómo la redención puede surgir del lugar más inesperado. La transformación no fue solo institucional. Marina descubrió que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo de comprensión y crecimiento. García encontró que su redención no estaba en el aislamiento, sino en usar su experiencia para prevenir futuros abusos en la investigación científica. ¿Qué harás ahora?, preguntó García una tarde, mientras cerraba la librería. Seguiré investigando, respondió Marina, pero esta vez,
con la verdad como único método y la ética como única guía. La librería permaneció como testimonio silencioso de su historia, pero ya no como escondite de secretos, sino como faro de verdad y cambio. Los libros, testigos mudos de tantas conversaciones cruciales, continuaron acumulando historias entre sus páginas. Y así, en una pequeña ciudad costera de Galicia, una mentira que había separado dos vidas se transformó en la verdad que las unió en una causa mayor. La historia de Marina y el profesor García se convirtió en leyenda en los pasillos universitarios, no como un cuento de venganza, sino como un testimonio del poder transformador de la verdad y el perdón. El mar seguía golpeando las rocas bajo la librería, su ritmo constante como un recordatorio de que algunas historias, como las olas, nunca terminan realmente. Solo se transforman.